esta tarde especial, el tarde que nos tuesta la piel, calientita, tostadita, gloria a Dios. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 5 y no se preocupen, gloria a Dios que no me llevó a pronunciar todos este nombre esta noche. No vamos a pronunciar todos estos nombres, aunque son importantes, y sí les voy a enseñar unos de lo que quería decir, y la Biblia nos enseña ciertos nombres que quiere que veamos, ¿verdad? Hipotofío. ¿Saben qué es un epitofio? ¿No? Epitafio, epitafio, esa es la palabra que busco, la estaba practicando. Que es para nosotros en inglés sería un eulogy, ¿verdad? Una eulogy, una genealogía, ajá. No un pitufo, epitufía. Esto es lo que vemos aquí en Génesis 5. Vemos ese tipo, ¿verdad? Y nos enseña lo que es la epitufio de la muerte. El pecado es la muerte. En este capítulo vemos que muchas veces lo queremos brincar porque tiene muchos nombres y muchas cosas que nomás vemos una genealogía ahí. Pero Moisés nos lleva para atrás en los primeros versículos. Dice así: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra, los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, y el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó el nombre Set. Señor, gracias te damos porque tú eres Padre celestial y Padre terrenal, y sabemos que tú eres el creador de todas cosas. El principio es tuyo, aunque no tienes principio ni fin, pero te manifiestas. Este libro es importante, Señor, y nos has dado el privilegio de poder ir por todo el libro de Génesis. Y te pido, Señor, sabiduría de la más alta, Señor. Te pido entendimiento en cada uno de nuestros corazones, entendimiento espiritual, Señor, para poder ver, Señor, tu palabra. Que seas honrado, Señor, en todo lo que se habla aquí, Señor, que sea tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjate que aquí no habla de Caín, habla de Set. Se va para atrás aquí él antes de la caída, y nos enseña el origen y el propósito en que fuimos creados en la imagen de Dios. Y ahora es llevado sobre Adán la línea de Set, no la línea de Caín. Eso fue un fracaso en sí, ¿verdad? Fue algo trágico. Hay una diferencia en la caída. Adán fue creado en la imagen de Dios y se hizo, él fue en la imagen de Dios y se hizo el padre de su hijo, que fue la imagen de Dios, no, la imagen de Adán. Aquí está la diferencia. Aunque el hombre tiene una marca de Dios, aquí vemos que se hizo ahora la imagen de Adán, ¿verdad? En la imagen de Adán. Después de la caída vemos que sí se retinó o hubo una impresión de la divina imagen de Dios, pero también vemos aquí que contenemos la imagen de nuestros padres. Nacemos en pecado. El pecado de Adán se manifestó en Set, y en la línea de Set llegó también el pecado de sus padres. El propósito de Dios ahora es realizado para todos aquellos que vivan por fe, de la línea de Adán todo hasta Set, y no en la línea de Caín. ¿Entendemos? Caín, Set. La línea de Caín es otra generación y la línea de Set es otra generación. Por eso es la importancia de cuando vemos la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en los padres José y
y María vienen de la generación de Adán y Set, no de Adán y Caín. Amén. Porque Caín tiene un pueblo, como se dice. ¿Sí? Para no. Set, Adán. No me traje el chart, sorry. ¿Verdad? So, aquí viene, no por Set, aquí viene algo importante. Aquí van a comenzar las campanas. Me acuerdo que, no sé si ustedes sepan, pero en los pueblos, especialmente en México, cuando hay una muerte, hay campanas del muerto. ¿Sí? ¿No? ¿Sí han visto eso o no? Ustedes sí han visto eso, ¿verdad? Y yo me acuerdo porque una vez en un pueblo en el que andábamos allá en el viaje misionero en la Pólvora, nos paramos en un pueblito, La Gloria parece que se llamaba, y estaban sonando las campanas y yo pues que, o sea, no, estaba contando, no es el reloj, y era uno que había muerto, o sea, era como un velorio, ¿verdad? ¿Campaña de qué? Campaña de duelo, exactamente. Y pregunté yo, porque pues estábamos en esa cultura, y esto es lo que me recordó. Aquí cada nombre que se enseña suena la campana de velo, por duelo. ¿Por qué? Porque no importa qué tan largo tiempo vivieron, dice, se murieron. Todos, esta gente se murió. Toda la gente que estamos dando nombres, enseñando el tiempo que vivieron, hubo muerte. Si vivieron 600, 700, 900 años, hubo muerte. Nos recuerda el pecado. Y lo voy a volver a decir, pero quiero que entendamos que mucha gente cristiana en la iglesia también hablan de la muerte siendo, pues es natural la muerte. No es natural la muerte. La muerte nos enseña el juicio de Dios por el pecado. Esa es el penal, la muerte. Y muchas veces nosotros les decimos a la gente, pues es algo natural, se va a morir alguien, así va. No es algo natural. Incluso Dios no quiso que nadie se muriera, pero el pecado entró y la muerte entró, y la muerte nos recuerda del pecado, de la separación de Dios. Hay que entender eso también. Y aquí están sonando las campanas y están enseñando, en lugar de maravillarnos, oh, mira qué tantos años duraron, debemos de ver de que ahora comenzó a morirse la gente. Y comenzaron a durar menos y 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 menos. Los descendientes de Caín cayeron bajo la condenación de Dios. La gente de Caín fue los que vemos en el 16 de capítulo 4. Salió pues Caín delante de Jehová. Salió pues Caín delante de Jehová. Bien, vemos la palabra que se usa aquí, pero en español no la veo, no sé si estoy incorrecto, pero en el hebreo lo que están hablando es de una presencia, y Caín se fue de la presencia de Jehová, se salió de la presencia de Jehová. Entonces Caín es aquellos que viene de la familia, del linaje de aquellos que salieron de la presencia de Jehová, pero aún así hicieron un progreso grande. Vemos la semana pasada, vimos que la gente de Caín establecieron una ciudad que la nombró de su hijo Enoc, no otro Enoc de Set, sino Enoc de Caín. Hicieron un pueblo, progresaron, vemos que hubo tecnología, vemos que hubo sociedad, progresaron, pero sin la presencia de Dios. Tengan esto en mente, Moisés entendía lo que estaba haciendo y lo voy a mencionar, pero tengan esto en mente, hermanos. Acuérdense que Moisés en un tiempo, Dios le dijo, vete y yo te guardaré y llegarás allí y nadie te tocará, pero yo no iré con ustedes. ¿Y qué dijo Moisés? Mejor me quedo aquí en el desierto contigo que ir y tener éxito sin ti. Y eso nos enseña que la sociedad y la humanidad puede tener éxito sin Dios brevemente.
Y aquí Caín tuvo éxito con su familia, pero todavía eran aquellos que estaban fuera de la presencia de Dios. Tuvieron gran progreso la línea de Caín y se miraba impresionante porque vemos aquí los instrumentos y todas las cosas que hicieron ellos. Aquí vemos en la Biblia la tecnología, la mente en la que tenían ellos, pero progreso sin Dios no es progreso verdadero. Nos enseñan que en tu vida puedes pensar, oh, es de Dios porque hay progreso, pero no es necesariamente verdad. Y Satanás quiere aciegarte y pensar que tienes progreso sin Él. En el 26 vemos del capítulo 4, y a Set también le nació un hijo y lo llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Caín se fue de la presencia de Jehová, aquellos que estaban fuera de la presencia de Jehová, y Set era aquellos que estaban que comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Set, aquella gente que invoca el nombre de Jehová. Caín, aquella gente que se fue de la presencia de Dios. Dos lineajes. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Podemos ver que estos hombres este hombre Set tuvo muchas cosas buenas que pasaron, que nacieron, pero también hubo unas cosas que pues no eran buenas en el linaje de ellos. Tuvo hijos que vivieron muchos años y murieron, y la línea de Set nos recuerda que somos mortales, somos gente que estamos aquí y nos vamos. Pero sobre Enoc, él nos enseña esperanza en la vida por aquellos que caminan con Dios. Enoc caminó con Dios, y aunque hubo muerte, nos enseña la esperanza para nosotros. Hubo esperanza en Enoc. Entonces, sobre la línea de Set, Dios levantó también ¿a quién? A Noé. Levantó a Noé, y por Noé vino Abraham, vino Isaac, vino Jacob, y eventualmente vino nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, Moisés escribe a los israelitas que estén ellos animados para entrar y conquistar Canaán. Tenían ¿cómo se dice? Estaban inclinados a rebelión. Tenían la maña, ¿verdad? De estar en rebelión. Siempre se iban y se inclinaban a la rebelión, ¿verdad? Y querían regresar para atrás a Egipto, o querían unirse a la idolatría o la inmoralidad de los paganos y de las naciones alrededor. La gente de Dios decía, no, mejor, ¿sabes qué? Vámonos para atrás a Egipto, vamos atrás a la esclavitud, o ¿sabes qué? ¿Por qué no podemos estar con la otra gente, la otra raza que tienen idolatría? ¿Por qué no podemos estar en esas naciones? Querían entrar en inmoralidad, y querían entrar en lo que estaban haciendo otras naciones cuando tenían al Dios vivo guiándolos. Es curioso. Nosotros tenemos al Dios vivo, el Espíritu de Dios, y queremos ser como el mundo. Estamos nos da una atracción a ser como el mundo. Moisés escribió Génesis 4 y 5 para enseñarles que verdaderamente tenían que seguir la línea de Set y no la línea de Caín. Tenía que haber una distinción, porque ellos querían seguir la línea de Caín. Y Moisés les estaba enseñando, espérate, tienes que seguir la línea de Set. Y es importante entender esto cuando vemos el libro de Génesis. Este capítulo 5 es bien importante. Moisés les dice, están en una cultura sin piedad, una cultura que no es santa, una cultura que tiene muchas tentaciones. Hermanos, no sé si se han dado cuenta, pero estamos viviendo en una nación pagana, en todas maneras. Una nación pagana, una nación como Israel, que en un lado tienen a Dios y al otro lado tienen a la idolatría y a las cosas de esta cultura y de este mundo. Estamos viviendo en unos tiempos muy diferentes ahora. Unos tiempos donde hay
ira, porque ofendemos a Dios. Somos una gente tibia, no una gente caliente para Dios. Y Moisés le dijo, tengan cuidado en su progreso, tienen la tentación, mucha prosperidad, progreso, andamos nosotros en los trabajos, en los sueños, en los deseos, y queremos hacer esto y lo otro. ¿Y sabe lo que estamos dejando más? El hogar, los hijos. Trabajamos para poder tener lo que tenemos y se nos olvidan nuestros hijos, se nos olvidan nuestros hogares. Es súper importante. Vivimos en una nación donde es bien fácil estar fuera de la casa y hacer excusas y tratar de manipularlo con la Biblia cuando es incorrecto. Y ahorita les enseño qué tan importante es la familia. Ahorita vamos a ver. Este es un capítulo de la familia, hermanos. Lo que cuentan las generaciones. Donde llevamos a nuestros hijos, pastor, otra vez sales con él. No, yo hice esos errores, hermanos. Yo hice esos errores. Yo lo vi. Mi madre no quería que ni al cine fuera, no quería que ni a las fiestas fuera, no quería que ni los cumpleaños, las piñatas, nada, porque iba a haber alcohol, iba a haber esto, iba a haber lo otro, iba a haber esto. Yo no podía ir al cine, yo no fui a una película le dije a mi mamá que fue la primera película a los 18, 19 años, hermanos. Mi tía Irma me llevaba a las películas escondidas a ver una película. En el verano decía, vamos a salir, vamos a ir a comer, y nos llevaba a ver una peliculilla ahí que queríamos ver. Y yo no entendía a mi madre, yo dije, mis hijos van a tener esto, mira lo que está haciendo. Yo no, un día, pero ahora me doy cuenta de lo que estaba haciendo. Porque yo iba a esos lugares que no era común para nosotros, y mi mamá caía y andábamos ahí en el baile, en la fiesta, en la boda, que mi mamá le decía, no queremos ir, y ahí mi mamá, se rindió, y ahí fue donde primeramente comencé a ver la tomada, el cigarro, todas esas cosas. Y nunca lo había visto, me protegieron una vez. Y después ahí mis primitos atrás, y ahí escondiéndose sus cigarros, trayéndose la botella del tío borracho que la dejó ahí sin darse cuenta, y se la llevó para que como 3 o 4 primitos estuviéramos ahí atrás. Y ahí fue donde me gustó una muchachita que no iba a la iglesia, que no iba. Así comienza, hermanos, enseñamos. Y una vez. Que el diablo y el mundo no tiene nada de que tú puedes, de que no pasa nada, yo te protejo. No puedes, porque Cristo vino y venció la cruz, porque no podemos. Si tú crees que puedes ser tentado como Cristo, y Satanás tentó a Cristo en el desierto, si tú crees que puedes sobrevivir eso, no es correcto. Ese era el propósito de que Cristo pasó cada tentación que estaba aquí, para enseñarnos que nosotros no podemos. Él es el único que puede. Y había una cultura de Caín que era fuera de la presencia de Dios, y se estaba pudriendo la familia de Set, porque él era aquellos que invocaban el nombre de Dios, y poco a poco fueron mezclados. Porque no hubo separación. Hubo compromiso, compromiso. Bueno, está bueno esto y el otro. Compromiso, hermanos. Y era una cultura que ahorita en la que existe, ahorita en la que vivimos, que todo lo que pasa es pagano, inmundicia en todos lugares, hasta en las iglesias. Le damos el título, es una canción cristiana, es una película cristiana. No existe eso. No existe películas cristianas y canciones cristianas. No existe eso. Nomás existe cosas que traen gloria a Dios. ¿Esa música trae gloria a Dios, sí o no? ¿Esa película trae gloria a Dios, sí o no? Nomás porque dice cristiano no quiere decir que le trae gloria a Dios, hermanos. Y por eso Moisés les dice, tengan cuidado, acuérdense que vas a morir un día.
Vives en un mundo caído y debes de llamar el nombre de Dios y caminar con Dios. Estas palabras no son nomás prácticas en Israel, porque vivían en dos mundos paganos y eran tentados y la vida se estaba haciendo más corta y comienzas a estar en el progreso, hay éxito y es sin Dios. Y Dios está diciendo, acuérdate que todas estas cosas que vemos, todas estas cosas en el mundo, todas estas cosas que te atraen y que no quieres dejar porque piensas que te estás perdiendo algo, piensas que el mundo va a decir que estás loco, van a decir, mira cómo te aíslas y mira cómo no eres divertido. Pues no, yo no sé a ti, pero yo me divierto y me regozo con las promesas de mi Señor. Entre más vivo, entre más leo las escrituras, entre más me meto en la palabra de Dios, entre más meto, menos estoy pidiéndole apologies, menos estoy pidiendo perdón para mis hijos y mis hijas. Lo que hice con mis hijas mayores, aprendí muchas lecciones, gloria a Dios, ahí están. Pero no quiere decir que hay mucho que tengo que aprendí y que me falta y que quiero hacer mejor padre, mejor esposo y mejor ejemplo para estas que vienen aquí. Está diciendo eso porque un día por el pecado vamos a morir y aquellos que caminan con Dios tienen la promesa de vida eterna y aquellos que no caminan con Dios tienen destrucción. La palabra de Dios siempre es verdad y Satanás es un mentiroso. ¿Y qué dijo Satanás en Génesis 2:17? Ciertamente si comes de este árbol no morirás. Y aquí capítulo 5 nos enseña que Satanás estuvo mal y Dios estuvo bien. Aquí en capítulo 5 enseña que sí murieron. Aquí en capítulo 5 enseña que murieron espiritualmente y no nomás murieron físicamente, pero espiritualmente fueron separados de Dios. Y suenan las campanas del duelo, uno por uno. Y ahorita suenan las campanas del duelo aquí. Sus nombres están ahí escritos en el hospital donde nacieron o en las licencias o en los seguros, todos con fin. Tu seguro social dice cuando naciste y cuando moriste. Eso es lo que pasa, hermanos. Vas a morir y no tienes 700 años, no tienes 600 años, no tienes 800 años, no tienes 900 años. Necesitamos nosotros sentir la fuerza del juicio de Dios hacia el pecado. Excusamos el pecado, hermanos. Y aquí nos enseña en el principio Dios la fuerza y el peso que Dios tiene contra el pecado. Por eso sigue este capítulo la línea de sed. Aquellos que aman hacia el nombre de Dios. No aquellos que se fueron de la presencia de Dios. Pero si leemos, aunque esto es la gente que llaman al nombre de Dios o que lo invocan, vemos muerte. Y esto nos recuerda, hermanos, que todos nosotros tenemos que morir un día. Hay que morir. La muerte entró a la raza humana sobre la desobediencia de Adán. Como Pablo nos dice en Romanos 5, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado en el mundo, la muerte sobre el pecado y la muerte que se desparramó en toda la humanidad, porque ¿qué? Todos pecaron. O la paga de pecado es ¿qué? Muerte. Y cuando Adán y Eva pecaron instantáneamente, murieron espiritualmente, fueron separados de Dios, y por eso también comenzó allí en ese movimiento, comenzó la muerte física. Para ellos era un proceso más largo que nosotros, vivieron más tiempo. Pero el pecado cuando entró en ellos comenzó a hacerlos vivir menos. Entró la muerte. Sed
nació en la imagen de Adán y heredó la naturaleza del pecado. No estamos muriendo porque en la escuela, que no son reformadas, enseñan que es una manzanita, pero no era manzanita, era una fruta, ¿verdad? Pero no estamos nosotros sufriendo porque Adán y Eva comieron del fruto del árbol, y no, estamos sufriendo por la naturaleza del pecado, hermanos. Yo no estoy pagando los pecados de Adán y Eva, estamos pagando los pecados del hombre natural, los pecados que todos hemos nacido destituidos de la gloria de Dios. Heredamos la naturaleza del pecado, la naturaleza de pecar, y que se pasa a nuestros descendientes. Y el pecado de Adán causó muerte a todos. Una nota nomás que puse aquí, antes de la hundación, ¿verdad? Las cosas eran diferentes. Y esto lo estudiamos en otro sermón, ¿verdad? Pero pudo haber un canopy, Dios cómo tenía las cosas, como cuando creó una protección del sol, del environment, ¿verdad? Del ambiente, de la sociedad, la comida, todas estas cosas que hacían que la gente fueran protegidas y no se hicieran viejos, ¿verdad? No aceleró la edad. Pero Dios es el que determina la vida. Y lo digo porque hay unas teologías que dicen que realmente esto no es cierto y tratan de quitarle crédito a la Biblia, pero la realidad aquí es, Dios no es un mentiroso. Y si Dios le dice a alguien que va a vivir 900 años, lo va a hacer. Y si les quita años porque el pecado entró, lo va a hacer. O sea, esto es lo que tengo que decir de eso. Dios no es mentiroso, y es lo que puso aquí. Pero el punto es de que el pecado causó la muerte en la raza humana, ¿verdad? Y acordarnos que la muerte no es natural, hermanos. Y lo tratamos de hacer con la gente cuando se mueren. Ay, así es la vida, es la naturaleza de la vida, madre natural, es lo que estás diciendo. Estás creyendo con todos los ateos y la gente, madre natural, es parte de la sociedad, es parte de la naturaleza. Pero la realidad es que es el juicio de Dios sobre nuestros pecados. La muerte no es natural, es un recordatorio que le hicimos mal a un Dios santo. Es un recordatorio que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Es un recordatorio que vamos a tener que dar cuentas un día. Y podemos nosotros quitarnos de nuestra mente y no pensar en la muerte, pero hermanos, está presente. Está presente. La única manera de poder vivir es constantemente enfocarnos, ¿verdad? Que hay 24 horas en el día y no sabes si la vas a hacer. Los días y los años se van a hacer menos y menos y menos y menos. Si te pones a pensar, ¿verdad? Ponte a pensar que no vas a ver, si tienes 40 años, no vas a poder ver a tus nietos tener tu edad, no vas a poder ver a tus bisnietos tener tu edad, no vas a poder ver a tu generación, no vas a poder ver a tus hijos envejecer como tú estás envejeciendo. Es cierto que vamos a morir y estar en la presencia de un santo. ¿Qué crees que eso debe estar presente en nuestras vidas? Y no está. Vivimos como si tenemos mucho tiempo. Nuestros hijos crecen en el mundo, los dejamos ir, los traemos tentaciones y los dejamos estar en este mundo, y para cuando ya pensaste ya es tan grande, ya es muy tarde. Y para cuando menos pensaste ya no hay años. El tiempo se fue. En lugar de pensar, estoy listo para mi Señor, estoy caminando con Él. Esta genealogía que fue escrita
cada hombre que vivió tenía que hijos, y murieron. Todo lo que vemos aquí es, vives, tienes hijos, mueres. Ellos tienen hijos, viven, mueren. Qué triste. Qué triste, hermanos. Es un retrato triste. Pero en el medio de que tienes hijos, vives este tiempo, mueres. Tienes hijo, vives este tiempo, mueres. En el medio de todo esto, vemos en el capítulo 24, dice la palabra de Dios, caminó pues y no ¿con quién? Con Dios. Y desapareció porque le llevó ¿quién? Dios. En el medio de esto, de la depresión, de que pues nomás vivo, tengo hijos, me muero, ellos viven, es un ciclo de muerte. ¿A dónde estaban yendo esta gente, hermanos? No muchos con Dios. Y ahí vemos la esperanza, vemos la luz, y no caminó con Dios y después se lo llevó, hermanos. Este versículo es bien importante porque nos enseña en el libro de Hebreos 11:5 y lo hace claro que Enoc fue llevado y no vio ¿qué? No vio la muerte. Imagínate, no fue llevado y no vio la muerte. Enoc no oyó la campana de duelo, hermanos. Y su vida lo enseñó, hermanos. Su vida lo enseñó. Hermanos, imagínate vivir 300 años en un mundo caído. Para cuando Enoc estaba ya él en su tiempo, el mundo estaba ya mezclado, la línea de sed, ya todo, estaban haciendo cosas que Dios vio y dijo, voy a destruir a esta gente. ¿Qué tan feo podía haber estado? Estaba hablando con los hermanos Reyes aquí antes, ¿verdad? De la vida, ¿verdad? Nos envejecemos y quizás no podemos hacer las cosas que podríamos hacer antes, o quizás no estamos siendo usados como estábamos haciendo antes, pero lo que sí sé es de que Dios te da vida y te usa como un testimonio, como una luz en el medio de esta generación, que tú puedas tener un matrimonio, una vida piadosa en el medio de todas estas y estar todavía caminando con Dios. No todos vamos a ser pastores o líderes o maestros, no hemos sido llamados todos a hacer eso. Y eso también puede Dios usarnos para otra cosa en muchas veces. Pero lo que nos ha llamado a hacer es caminar con Dios. Y mucha gente llega a las edades y en lugar de estar más acerca de Dios, están más separados a Dios, están amargados, miserables, no quieren ya aprender, no quieren estar en la iglesia, no quieren, ya nomás están esperando morirse. Pero cuando ves gente de edad mayor, cuando ves matrimonios especialmente de edad mayor que han tenido hijos, que han vivido diferentes capítulos de esta nación donde se ha puesto peor y han visto diferentes cosas y todavía caminen con Dios, ese es un testimonio más que pueda dar un pastor o una persona, un evangélico, porque el reino de Dios no es de palabras, sino de poder, y si el poder del Espíritu Santo te agarra, vas a caminar con Dios, vas a hacer una luz y hay esperanza. Como la vida de Enoc. No vemos mucho de lo que nos dice, pero todo lo que te digo es que fue una luz. Era el único que andaba caminando con Dios, cuando todos los demás estaban en contra de Dios. Nosotros aquí tenemos congregación, tenemos hermanos, pero andamos caminando en el mundo pensando cómo podemos entrar al mundo y tener la patita ahí para todavía divertirnos y poder agarrar las cosas del mundo y que nuestros hijos no sean vistos como, ay, mira, estos niños no van a tener el placer, no van a tener esto, no, qué divertido que se divierta. Estamos pensando en eso, sabes que tú tienes con tus hijos nomás un tiempo y no es para divertirlos, sino es para dárselos a Dios, para su honra y para su gloria. Tratando de figurar cómo podemos vivir y tener el pie en la iglesia y en el pie en el mundo. Y eso pasó con la gente de Set y se los llevó. Los que caminan con Dios tienen esperanza eterna.
hay dos cosas distintas que vemos en Enoc. Menciona que él caminó con Dios, lo menciona 2 veces, y menciona que no se murió. Caminó con Dios y no se murió. Dios se lo llevó. El caminar con Dios es el principio de nuestra fe. El caminar con Dios es el principio de nuestra fe. Dios está viendo y está tomando notas de la gente que camina con Dios por fe en Él. En Hebreos 11:6 dice que no creó y no fue recompensado, ¿qué? De acuerdo de lo que hizo. Dios se acuerda cómo estás caminando en una nación pagana. Dios se acuerda cuando tú dices y te niegas y dices, no quiero al mundo. Y vives en una manera donde la gente dice, mira, no se divierte, mira, estás quitándole la infancia a los niños, mira, estás haciendo esto, mira, estás haciendo lo otro, mira, eres raro. Dios toma nota y te recompensa porque caminas con Él cuando el mundo está pagano. Y no creó y fue recompensado. Eso es el comienzo de caminar con Dios, venir a Él en fe, y tenemos que confiar en el sacrificio que fue probado, ¿verdad? Que fue dado por nosotros por el pecado en Cristo Jesús, así como Abel por fe ofreció a Dios un sacrificio con sangre y fue aceptado en las bases de su fe. Tienes que poner tu confianza en Dios y no en ti y en tus obras, sino tienes que confiar solamente en Cristo y en la muerte de Cristo, que es justo, la muerte de Cristo para las pagas de nuestros pecados. Caminar con Dios no nos va. Caminando con Dios nos ayuda, pero no nos garantiza que nuestra familia va a ser piadosa. Cuando tú caminas con Dios, no es una garantía, pero tienes una buena chance de que tu familia también puede ser piadosa, especialmente cuando el padre y la madre están unidos juntos en esto. Y esta gente en este capítulo se relacionan uno al otro. Son la gente del capítulo 4, pero vemos dos familias contrarias o contrastas. La familia contrasta es la familia que invoca el nombre de Dios, y la otra familia es la que está fuera de la presencia de Dios. Dos familias, hermanos. Caín y Sed enseña la importancia de piedad en la familia, hermanos. Caín y Sed nos enseña qué tan importante es proteger a nuestros hijos, nos enseña qué importante es ser piadosos y que se mire la caminada con Dios, que ellos puedan ver que en el mundo el padre y la madre caminan en una forma que no se avergüenzan del evangelio, que se aíslan y que les dicen, mira, ese es un aburrido, nunca quiere andar con nosotros, nunca quiere hacer esto, nunca quiere hacer lo otro. Mira cómo son, a sus hijos los aíslan del mundo. Para ellos se ve así, pero Dios toma notas y te bendice y te recompensa. 7 generaciones de Adán sobre Caín. ¿Y qué vemos? 7 generaciones de Abraham sobre Caín. La generación de Caín, 7 generaciones. ¿Y qué llega? El arrogante, el violento Lamec. 7 generaciones de Adán y de Sed. ¿Y qué hallamos? Al piadoso Enoc, y después a Jonás. ¿Es la diferencia? Sed, generación y generación, y llegó a Enoc, y llegó después a Noé. Caín, generaciones de gente violenta, de gente mala, porque estaban fuera de la presencia de Dios. Eso es lo que pasa. Hermanos, cuando nace tus hijos, nos hace pensar qué clase de vida vamos a estar liderando, qué clase de ejemplo debemos de ser por nuestros hijos. Pero ¿sabes qué? En esta nación pagana somos autoestimas. Nosotros necesitamos de las
cultura de la sociedad, ser aceptados, queremos nuestros propios deseos, que hacemos a nuestros hijos un lado y no pensamos cómo nuestras vidas afectan y qué están viendo nuestros hijos. El padre y la madre no le ponen prioridad en la casa, ellos crecen diciendo mi padre y mi madre no estuvieron aquí, yo no sé nada. Sigues haciéndolo y sigues haciéndolo. Dios usa a las familias piadosas para traernos al arrepentimiento. Dios muchas veces usa y trabaja sobre familias piadosas para el llamado hacia Él mismo. Los Jonathan Edwards, los diferentes gente que tú admiras, vinieron de familias piadosas. Yo vi la vida de Caín y la vida de Set en mi lugar, en mi hogar. Mi madre era radical, todas mis tías, mis abuelas, todas le hacían burla, nos veían a nosotros y cuando nos veían a nosotros de hijos, de niños, nos veían de que, ay, pobrecitos, ay, no pueden ni hacer las cosas normales de este mundo. Y me creí esas, iba a decir estupidez, pero pues sí, eso es. Me la creí cuando tenía 20 años, dije, no hombre, me perdí tanto, cuando mi mamá estaba viviendo una vida piadosa y me enseñó lo que era ser, y mi padre me enseñó lo que era ser Caín. Y después hubo un arrepentimiento para él y después vino a los pies del Señor, pero qué tarde era. Sí cuenta el sacrificio de mi madre, sí cuenta lo que ella hizo y ahora entiendo y quizás no lo entendía y ahora Dios lo está usando para mis hijos. Y si crees que me va a importar que alguien me dice, oye pastor, ven acá y por qué no vienes a esta fiesta o esto y deja a tus hijos, si crees tú que me va a importar, hermanos, estamos en la iglesia equivocada, porque la palabra de Dios es la gente de Dios y Dios quiere que caminemos con Él y que seamos fieles a Él. Las buenas noticias es cuando una persona comienza una vida piadosa, tú puedes cortar el ciclo. A lo mejor venías de una familia que no era piadosa, una familia violenta, una familia mundana, pero contigo puede comenzar esa línea de que ellos pueden voltearse del pecado. No puedes a lo mejor venir de una familia piadosa, pero ahora si tú caminas con Dios, tus hijos y tus nietos y tus bisnietos pueden tener el privilegio de ser nacido en un hogar piadoso diferente, donde se ama a Cristo y Cristo reina en el hogar. Nosotros podemos hacer eso. La diferencia aquí que hoy tú puedes hacer eso. Olvídate, tú comienza ese linaje de piedad para la generación que viene. 7 generaciones y hubo Lamex. Vives con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, no te sorprendas cuando salgan Lamex ahí en tu hogar. Andas con los paganos, andas con la gente, traes a tus hijos para que vean esas cosas, porque es mi familia, la sangre. Te voy a decir eso, esa familia de sangre, si no tiene a Cristo, no la vas a ver por una eternidad. Preocúpate por los santos, preocúpate por Dios y la santidad. Nos vas a enseñar nomás a tener un pie aquí y un pie allá. Esconderse de ti, sí fui a la iglesia o no voy a la iglesia, o sí nomás para impresionarte a ti, luego después Lamex. Esto nos lleva a las malas noticias, que nomás se toma una generación para hacer una familia piadosa en una familia sin Dios. Una generación se toma para hacer una familia que era piadosa, hacerlas sin Dios. Es todo lo que se toma. Puedes tener una familia piadosa y una generación puede arruinar todo eso.
No tiene 7 generaciones, ¿ok? Así tan fácil es, hermanos. En el tiempo de la nación, 4 generaciones de Enoc. Noé y sus hijos eran los únicos en la tierra que se hallaban dignos de ser salvos por la gracia de Dios. La generación de Seth, una generación salió mala y después ¡fum!, se perdió todo. Nomás esta gente fueron los únicos que Dios vio para salvarlos. Los descendientes de Enoc y los otros hijos y los otros que no son mencionados y otros que son mencionados, aparentemente siguieron las maneras del mundo y no buscaron al Señor, y la consecuencia fue que estuvieron bajo el juicio de Dios en la inundación. La pregunta es, ¿estás caminando con Dios? ¿Estás criando una familia piadosa que van a caminar con Dios? Caminar con Dios es algo muy distinto que las familias normales, regulares, o a las familias que se llaman cristianas, o a las iglesias cristianas, porque en las iglesias cristianas yo los oigo, o sea, pastores en el Facebook hablando de estas películas que ven, que vergüenza me daría a mí mencionarlo. Y esos son los pastores, esos son los líderes de jóvenes. Y nosotros nos dejamos ir porque son populares y todo, y ahí los tenemos, y se mire bien bonito la luz, pero nomás fíjate lo que están viendo, fíjate lo que están haciendo en sus vidas personales. No les remueve la conciencia poner eso y enseñar las palabrotas que se avientan y el contento en el que están usando. Esa es la iglesia. Nomás porque dice cristiano, o porque dice iglesia, o porque leen la Biblia, o porque dicen palabras que son verdaderas de Dios, no quiere decir nada si no estás caminando con Dios. Si no hay una distinción que verdaderamente, claramente se mire, esto es distinto al mundo. Imagínate, y no caminar distinto al mundo, y no que estuvo en ese día, vivió en el mismo tiempo de toda esta homicidio, de inmundicia, de lujuria. Ya veo si alcanzamos este versículo. Judas 14 y 15 dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decencias de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impios de todas sus obras impías que han hecho impiadamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Enoc advirtió de la impiedad y del juicio que iba a venir de Dios, hermanos. Probablemente no hizo a Enoc eso popular. Imagínate en ese día haciendo eso, diciendo eso, no era popular. Nadie estaba con Enoc, nadie estaba caminando con Dios más que Enoc. Imagínate, millones de gente, ni uno caminando con Dios, y Enoc diciendo estas cosas. No era popular. Ellos buscaban otro tipo de mensaje de éxito, de felicidad, y qué tenemos para mis hijos, qué tenemos para nosotros, y qué podemos hacer y qué podemos no hacer, pero no quisieron que fueran confrontados por cómo vivían sus vidas. No les gustaba. Pero entre más cerca caminamos con Dios, hermanos, más nos damos cuenta qué tan qué tan impuro son nuestros corazones, hermanos, y qué tan impura es esta generación en la que vivimos ahorita. Como crecemos en santidad, debemos de ser distintos de la gente, de la multitud, hermanos. No hay diferencia entre ti y la multitud, ya. Nadie puede ver la diferencia, todos nos hablamos de Dios. Es cristiano porque habló bonito, porque me dijo que era cristiano. No, ¿qué es la cristianidad para ti?
Por muchos años me criticaban que mira, el pastor viene y es bien juzgamento porque conoce a alguien y les dice que es cristiano y dice, pues ¿qué quiere decir eso? ¿O qué es el evangelio? Ah, me ponen así en esta y ahora con los años y los años hay gente que verdaderamente quiere saber la verdad y vienen de otras partes y dicen, aquí hay alguien que quiera la verdad y sí hay, hermanos, sí hay. No lo toman como una ofensa cuando oyen que alguien está diciendo, ¿qué quiere decir la cristianidad para ti? Porque de volada vamos a, no, ya es cristiano, él me dijo que era, no, espérate, ¿qué es la cristianidad para ti? Oh, pues es algo bonito, no, o sea, entonces no entiendes el evangelio. ¿Qué es el evangelio para ti? La cristianidad ya no es lo que dice la Biblia. Y estamos dejando a la gente irse así, sin darle lo que hizo Enoc, lo que hizo Noé, lo que hicieron los profetas, lo que hizo Juan el Bautista, lo que hizo Cristo mismo, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron la iglesia del primer siglo, lo que hicieron en la historia de la iglesia y lo que debemos de hacer hoy, ahorita, en este tiempo. Advertirles. Las buenas nuevas es esto, hermanos, que estás bajo la condenación de Dios. Estás separados de Él. Vas a morir y vas a estar enfrente de un Dios santo. Y Cristo Jesús ha hecho el sacrificio suficiente para que puedas tener vida eterna. Ese es el evangelio, hermanos. Es un retrato, hermanos. Imagínate caminar 300 años en el medio de una generación que no querían a Dios, que no querían caminar con Él. Había mucho progreso, mucho éxito, pero sin Dios. Caminar con Dios quiere decir que nuestras vidas van en la misma dirección que Dios está yendo. Y tienes que pensar, hermanos, Dios estuviera aquí, Dios está agradado con estas cosas que hacemos. Se me acabó el tiempo, tengo más, pero así, varones, así es como se acaba el tiempo, porque no tienes que acabar tu sermón, ahí se acabó el tiempo. Pero les digo que este libro nos está enseñando la importancia de la piedad en la familia cristiana. Nos está enseñando recordatorio como Moisés recordó a Israel, no caigan en estas cosas, no están ustedes en el linaje de Caín, ustedes son del linaje de aquellos que invocan el nombre de Dios. No seas llevado por los paganismos, no seas llevado por la cultura. Vas a tener progreso, pero no quiere decir que Dios está contigo. Abre tus ojos. Dios escribió este libro con los principios y nos da la historia de redención también, hermanos. Y nos enseña que Él es fiel y esta tarde te pido que si Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. La muerte viene por ti. Y no es natural, hermanos. No es natural. Pero para mí ahora, en Cristo Jesús, la muerte es una puerta para llegar a mi amo, a mi rey, a mi Dios. Y puede ser para ti también. Porque como en la arca de Noé se cerró la puerta y no se podía abrir, imposible es. Muchos creen que están adentro pero están afuera. Pero Dios puede abrir la puerta para ti. En Cristo Jesús solo, no en ti. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este libro que tú has puesto en mi corazón, que me has movido, Señor. Es un privilegio, Señor, poder ser enseñado y poder enseñar. Es un privilegio, Señor, poder ver mis errores y poder ver que para eso lo hiciste, para nosotros poder tener una forma de caminar e irnos en la dirección contigo, Señor. Avívanos, Señor, que nos des entendimiento espiritual, que nos des
entendimiento que es profundo y que mora dentro de nosotros, aquellos que ya te hemos clamado, que nos enseñes, Señor, que nos enseñes más de ti, que nos enseñes tu profundidad, Señor, que nos enseñes, Señor, el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que esta noche el Espíritu Santo, Señor, abra nuestros ojos espirituales, Señor, de nuestros corazones, y aquellos, Señor, que quizás no estén en una relación contigo, Señor, que ahora los llames, Señor, que les des humildad, Señor, para venir a seguirte, Señor, a verte, Señor. Gracias, Señor, te doy, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias te doy por tu palabra, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Están despedidos.